Bienvenidos al podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Desde APA creemos en la importancia del cine de animación y queremos conocer de la mano de algunos de nuestros socios que han participado en películas y cortometrajes de este tipo las particularidades de este formato. En este programa conversaremos con Edmond Rock, como productor de Las aventuras de Tadeo Jones y Atrapa la bandera, dirigidas por Enrique Gatto. Manuel Cristóbal, productor de Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, dirigida por Salvador Simón. Miguel Molina y Beatriz Martínez, como productores ejecutivos del cortometraje de animación Mortelli, un caso perdido, de Ben Fernández. Y en el caso de Miguel, productor del musical de animación Rock Bottom, de la directora María Trenor. Y por último también hablaremos con Daniel Alvarado, como Studio Coordinator de Robot Dreams, de Pablo Berger. Con ellos conoceremos de primera mano a qué se enfrentan y qué retos les depara el cine de animación. Empezamos. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. El podcast de APA, la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Empezamos hablando con Edmond Rock, como productor de películas de animación como la saga de Las aventuras de Tadeo Jones o Atrapa la bandera. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta un productor en una película de animación en comparación con acción real? De hecho, son muy distintas las películas de acción real con las películas de animación para un productor, con lo cual los desafíos son múltiples si te basaras en los esquemas de la producción de películas de cuerpo presente, como podríamos decir. La verdad es que seguramente el mayor de los desafíos es saber calibrar bien y saber medir bien los tiempos de los procesos. Cuando hablas, por ejemplo, de un rodaje de una película, estás pensando pues en 6, 7, 8 semanas. Cuando estás hablando de un rodaje de una película de animación, pues superas los 2 años normalmente de media. Entonces, a partir de ahí todo, como ocurre con cámara lenta, y a veces eso te hace menos consciente de los posibles desvíos que pueden ocurrir dentro de la productividad de las personas que están trabajando en la producción. Tú sabes muy bien si en un día pues te pasas 20 minutos o media hora y si incurres en una hora extra. A veces en la productividad de los distintos procesos de una película de animación eso no es tan claro y acaban aflorando en la recta final de la producción. Entonces, saber calibrar bien eso, llevar un buen control de la producción y de lo que se ejecuta cada técnico en los distintos aspectos de su trabajo diariamente en procesos tan lentos, pues seguramente para mí fue una de las cosas que aprendí a base de equivocarme en las primeras experiencias y que ahora pues soy consciente de lo importante que es y de lo muy encima que tienes que estar para asegurar que todo funciona bien. La otra cosa también es que es muy difícil rectificar, ¿no? O sea, una vez está hecho, volver atrás cuesta mucho. Y ahora Manuel Cristóbal, uno de los productores de la recién estrenada Guardiana de Dragones. ¿Cuáles fueron tus desafíos en esta producción? En este caso, lo que queríamos era hacer una película internacional y también pues coproducir con China, ¿no? Yo encontré esta novela en el año 2005 cuando estaba trabajando en Sinqia. En ese momento pues no, tampoco era el momento adecuado y en el 2014 compré los derechos y hablé con Sergio Pablos para que Spice hiciera el desarrollo visual, conseguí un apoyo de media que fue muy importante
el programa Media Europa Creativa para poder hacer todo ese trabajo y entonces ya se unió Larry Levene como productor y ahí empezamos a ir a China. Pero sobre todo intentar generar una marca, intentar generar una película que esperemos que tenga una segunda y tercera parte porque se compraron los derechos de tres novelas de Dragon Keeper de una maravillosa autora australiana como Carol Wilkinson y pues que toda la familia, ya sea en España o fuera de España, pudiera disfrutar en el cine. Qué maravilla. Tendremos continuación entonces. Muy bien. Edmond y Manuel, ¿cómo surgió la posibilidad de producir estas películas? Pues como espectador, yo siempre digo que produzco las películas, pero que antes de productor soy espectador, y que produzco las películas que me gustaría ver en el cine. Y ahí tuve la suerte, yo como productor, como miembro de la Academia de Cine, pues de disfrutar a lo grande los dos cortometrajes de Tadeo Jones. El primero me pareció extraordinario. Lo voté, tuvo toda mi empatía y mi apoyo y me alegró mucho que ganara el Goya a Mejor Cortometraje y luego cuando llegó el segundo, un tiempo después, me ocurrió lo mismo y volvió a alegrarme muchísimo que también que volviera a ganar, hasta el punto que en ese momento con Jordi Gasull nos planteamos pues contactar a estos genios que habían hecho estos dos cortometrajes, de la productora de La Fiesta, de Lightbox, que eran Enrique Gatto y Nico Maggi. Enrique Gatto, el director, Nico Maggi, el productor, y intentar hacer una aventura juntos, pero ya en el terreno del largometraje. Entonces, a partir de ahí, ellos tenían otro proyecto de largometraje que querían hacer y no seguir de momento con la saga de Tadeo, pero intentamos ponerlo en marcha y no acabó ocurriendo, y ahí es cuando dijimos, bueno, pues ya vamos a por el largometraje de Tadeo Jones. Y ahí estamos, o sea, después de esta aventura ya en plena producción de la cuarta entrega de Tadeo Jones. En el caso de Dragon Keeper, yo tenía claro que después de haber hecho películas como Arrugas, pues me apetecía volver al cine familiar. Yo empecé con El Bosque Animado como productor ejecutivo, la película dirigida por Ángel de la Cruz. También había hecho El Lince Perdido y me pareció una historia maravillosa para llegar al mercado internacional. Ahora, Miguel Molina y Beatriz Martínez, a través de Jaibo Films y Veamos Producción, son productores ejecutivos del cortometraje de animación Mortelli, un cas perdut, de Ben Fernández, director que ya ha trabajado varias veces de la misma manera, curiosamente, a partir de recortes fotográficos y, por lo tanto, de animación 2D. ¿Cómo fue su producción? Pues a ver, como muy bien has dicho, este no es el primer cortometraje del director, es su tercer cortometraje. Él ha tenido y desarrollado esta técnica de forma autodidáctica, ¿vale? Todos los anteriores trabajos los realizó con Miguel, con Jaibo, y yo me incorporé en este último trabajo para sacar adelante Mortelli. A Ben siempre le ha llamado mucho la atención esta técnica, que es muy artesanal, y bueno, como llamativo es que este último trabajo quería que sus personajes hablaran, porque habitualmente los anteriores trabajos del director hablaban como wichi, 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 wichi. Entonces, al no ser una lengua real, sino ser una lengua inventada, era como más sencillo, y en el momento que tú ya ponías voz real, todo pasaba a tener una complicación añadida. Entonces tuvimos que trabajar muchísimo más el guión, centramos en mezclar la parte prácticamente de ficción con saltos en el tiempo, mujeres disfrazadas de hombres, incorporar Egipto con la propia realidad de la historia, ya que está ambientada en la década de los 70 en Chicago, en dos momentos importantes, ¿no? Que es la ley seca y luego en los años 70 con la incorporación de la raza negra después de todo el problema de la esclavitud que había tenido. Entonces, bueno, fue complicado cerrar el casting para sacar a algunos de los personajes, aunque nosotros también participamos y es un poco lo divertido de esa producción. Y bueno, es una animación bueno, que nosotros nos hemos divertido muchísimo hacerlo, y donde la animática creo que jugó un papel importante, porque aunque todo el universo lo creó Ben, luego tuvimos que contar con diferentes animadores para ya terminar de dar vida a todo ese universo con los recortes que había creado. ¿Y cuáles son los desafíos a los que os enfrentasteis al trabajar con collage en comparación con otras técnicas de animación? Sí, si quieres, contesto yo, Bea. Vale. Bueno, o sea, al final
punto de vista del collage, es como una técnica muchísimo más artesanal, muy cercana al stop motion. Y los desafíos, o sea, realmente es una técnica sencilla, ¿vale? Lo único es muy laboriosa y es difícil integrar distintos artistas. Entonces, lo más complicado fue encontrar un grupo de animadores que tuviesen un estilo afín, ya que es una técnica bastante extraña en la animación, se suele centrar en el 2D o en el 3D o en la rotoscopia. Entonces, aquí era un poco más encontrar a los artistas y los fuimos eligiendo uno a uno. ¿Vale? Entonces, el principal es que para hacer un corto nos tiramos muchísimos meses, ¿no? Con un equipo de unas 8 personas. ¿Y por qué utilizasteis esta técnica? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, es el estilo propio del director. Ya habíamos hecho 2 cortos con él. Nos gusta mucho su cinematografía y su visión y nos resulta muy divertida y muy libre para hacer un poco lo que queramos. Miguel, en tu caso, en unos días estrenáis en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy la película musical de animación Rock Bottom, coproducida por Jaibo Films. ¿Qué nos puedes contar de esta película y por qué habéis escogido la animación para contarla? Nosotros queríamos contar aquí la historia. La directora tuvo una inspiración con el álbum Rock Bottom, que es uno de los álbumes de rock más importantes del siglo pasado. De hecho, ahora se cumplen 50 años de ese álbum y no se trata de un biopic del artista, se trata más bien de una reinterpretación del proceso de composición de ese álbum. Entonces, era una forma relativamente económica de contar la historia. Nos encanta ese estilo de animación, mucho más romántico, basado en 2D y utilizando técnicas de rotoscopia. Y pensábamos que era la mejor forma de mostrar ese elemento mágico y ese viaje lisérgico que supone esta obra. Estamos muy, muy, muy contentos con el resultado. Creemos que es algo muy especial, muy distinto a lo que se ha visto hasta la fecha. Probablemente no apta para todos los públicos y los afortunados que la puedan ver en pantalla grande creo que no se arrepentirán de la experiencia. ¿A qué público va dirigida? Público principalmente adulto, ¿vale? Pensamos que es cierto que los que vivieron la época hippie en los 70 en Mallorca pueden sentirse muy identificados, gente de nuestra edad un poquito más, o sea, ya que estén los 60, 70, pero también pensamos que sus hijos y nietos se sorprenderían de lo que hacían sus padres o sus abuelos, ¿no? En aquella época, donde todavía transicionábamos del franquismo y había un reducto de libertad, ¿no? Como una aldea gala donde todo estaba permitido. Muy bien. Daniela Alvarado, coordinadora de producción. En tu caso trabajaste como Studio Coordinator en Robot Dreams. ¿En qué ha consistido exactamente tu trabajo? Bueno, ese trabajo, yo siempre he trabajado como coordinadora de producción o en el departamento de producción de películas de imagen real. Y en este caso, que era una producción dirigida por Pablo Berger, que también era un director que solo ha hecho imagen real y era su primera animación, e incluso la productora Arcadia también había trabajado siempre con imagen real, siempre echaban en falta como esa figura de la coordinación de producción, porque en la animación, como sabéis, todo el departamento de producción se hace en función de, bueno, de conseguir los objetivos de trabajo, etcétera, etcétera. Y como en tiempos, etcétera. Y como normalmente en los grandes estudios hay personal que llaman de recursos humanos, estaba ahí como muy diferenciado y necesitaban como un enlace entre pues, el equipo, la productora y en este caso el estudio se formó ex profeso para la película, teníamos 2 sedes en Pamplona y en Madrid. Y bueno, yo fui la encargada primero de montar los estudios, acondicionarlos, coordinar todo ese proceso. Llevaba también la parte laboral, la parte contable y también lo que tenía que ver con cuidar un poco el equipo y sus necesidades reales y no solamente las creativas y ellas era como un poco un cable a tierra, ¿no? También llevé toda la parte de clearance, que en este caso también había un trabajo bastante exhaustivo de clearance porque eran muchas marcas en otra época y entonces, bueno, ahí fue como hacer un compendio de muchas cosas y por eso
que en realidad es una figura como rara en la animación y por eso le pusimos este nombre de Studio Coordinator, porque coordinadora de producción aquí tiene otra función y tampoco yo me consideraba en recursos humanos, entonces como que inventamos un poco esta figura y eso fue un poco el trabajo así a grandes rasgos. Qué interesante. ¿Y a qué retos te has enfrentado? Pues me he enfrentado al reto de la animación en sí misma, que yo desconocía totalmente cómo era la producción. Después de muchos años trabajando en el cine y eso con imagen real, desconocía totalmente cómo era el proceso de producción de una animación y solamente llegar y ver que lo primero que hacen es el montaje, por ejemplo, era una cosa, o sea, fue un reto de aprender y de entender todo ese proceso y acompañarlo también y saber acompañarlo. Qué maravilla. Hacemos una pausa y ahora volvemos. ¿Sabías que se ha modificado el régimen económico y fiscal de Canarias en lo referente a los incentivos fiscales en la imposición directa, la reserva para inversiones en Canarias y la zona especial canaria por el Real Decreto 436/2024 de 30 de abril? Esta y otra información encontrarán en nuestra web en la sección de enlaces. Continuamos con el podcast especial de animación. Cuando hablamos de Tadeo Jones, hablamos de éxito entre las producciones de animación. La saga ha viajado por más de 40 países. Edmond, ¿qué tenéis en cuenta para la internacionalización de un proyecto? Sobre todo que sea muy universal en el planteamiento. Aquí, claro, nosotros partíamos de que nos parecía un proyecto muy local, porque era la versión española de la interpretación un poco como visto a través del TVO, ¿no? De un héroe como Indiana Jones que teníamos todos muy presentes y de ahí que se construyera el personaje de Tadeo Jones. Entonces, a los primeros que nos sorprendió el hecho de que pudiera recorrer también y viajar también fuimos a nosotros mismos porque pensamos que estábamos haciendo una cosa más local de lo que terminó siendo. Cuando traspasó las fronteras españolas, entonces, claro, nos encontramos cuando la película se estrenó en China, cuando se estrenó en distintos países, que mucha gente creía cuando íbamos ahí en el estreno de que se trataba de una producción norteamericana, que se había hecho desde Estados Unidos y que estaba viajando a través de esto y que era algo de Lucasfilms y no una producción española. Entonces ahí nos dimos cuenta pues de la importancia eso, pues de tener una temática universal, sobre todo además de que fueran películas familiares más que infantiles, o sea, una película que una a los niños de 3 a 99 años, como decía Walt Disney en su tiempo, de todas las familias, y también pues tener esa capacidad técnica de hacer una película que tuviera pues la calidad y que no enseñara pues sus posibles deficiencias a la hora de no tener los presupuestos contra los que compite. Obviamente hacer una película de animación en España cuesta 10, 15 veces menos que hacer una película de animación en los Estados Unidos, pero luego la gente que va al cine paga la misma entrada por una película que por la otra y cuesta lo mismo ver una que la otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la inteligencia sobre todo del director, de Enrique Gato, a la hora de planificar y de escribir y de contar la historia, y su sabiduría a la hora de también tener todos los referentes y tener toda la narrativa necesaria, pues yo creo que fue el éxito que nos impulsó y que demostró que estábamos creando un producto universal que cada vez se afianzó más hasta el punto de que acabó Paramount requiriendo tener los derechos mundiales de la película. La primera nosotros íbamos vendiendo territorio por territorio, pero a partir de ahí creamos una alianza para todo el mundo y hasta el día de hoy. En tu caso, Manuel, Guardiana de Dragones es una coproducción con China. ¿Cuál es la importancia del mercado internacional para las películas de animación? Digamos que al final, si hablamos de Francia, que siempre es una de las referencias, lo que más se exporta del audiovisual francés es la animación en las películas de animación. En este caso, hicimos una coproducción con China y ahí el mérito es de Larry Levene, el productor mayoritario y más responsable de la película, que hizo un trabajo, digamos que absolutamente meritorio y agotador. Y lo que queríamos es que eso, la película fuera española en España y China en China, lo que pues fueron muchas reuniones, muchos viajes, muchas desesperaciones, pero al final el entendimiento, ¿no? Y yo creo que ahí Larry hizo un trabajo extraordinario. Bueno, complicado de coordinar muchas veces, ¿no? ¿Influye esto en las decisiones de producción? Al final tienes que sentarte en la silla del otro, ¿no? Y entender
hasta dónde quieres llevar. Nosotros lo que teníamos claro es que queríamos controlar la película narrativamente y por eso teníamos un director como Salvador Simó. Y acompasar eso y luego pues intentar entender a tus socios. Muy bien. ¿Y qué opinas tú, Miguel? Con Rock Bottoms sucede algo parecido. La película es una coproducción con Polonia. ¿Cómo surge esta alianza? Bueno, o sea, de forma natural en mercados de coproducción, nosotros solemos visitar todos los años los mercados y ahí vamos encontrando socios. Eh, Hay veces que participan en una coproducción compartiendo el IP y otras veces simplemente son estudios externalizados, que hemos contado con estudios, yo creo, de todo el mundo, desde Ucrania, India, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, muchísimos sitios. Entonces, el tema de la coproducción internacional lo que te permite es, por un lado, financiar la película, ¿vale? Es la parte más importante, y la segunda, en el caso de la animación respecto a la ficción, yo también mi experiencia principal está en ficción, en imagen real, lo que te permite es integrar los territorios de una forma más sencilla, ¿vale? Tanto a nivel artístico como a nivel técnico. Yo creo que las películas de animación en sí mismas viajan mucho mejor que las de imagen real, porque es mucho más fácil de doblar y luego también un poco los catálogos de las plataformas y televisiones y distribuidores, las películas de animación son internacionales, siempre y cuando la temática lo sea. Ujú. Muy bien. Beatriz, ¿es más difícil en el caso de los cortometrajes? Pues a ver, yo creo que el planteamiento es más o menos similar, ¿vale? Creo que hay que primero distinguir qué tipo de técnica vamos a utilizar, ¿vale? Porque no es lo mismo trabajar en 2D como en 3D o en stop motion, porque los costes son completamente diferentes. Y bueno, hay que tener en cuenta que la labor en el cortometraje es que nosotros en España, por ejemplo, tenemos muchas escuelas que forman a profesionales realizando un cortometraje. Entonces, en este caso, el corto se convierte en una plataforma de aprendizaje y de ahí suelen salir este tipo de obras. Luego están las obras que hacen productoras y que dependiendo de la técnica que hayan utilizado, pues ya se tendrán que unir con otras productoras de diferentes comunidades autónomas para conseguir los fondos y la financiación o irse al extranjero para lo mismo. Y todo un poco depende de todo del conjunto. Nosotros, pues para hacer Mortelli, por ejemplo, nos tuvimos que unir, tanto Jaibo como yo, para sacar adelante este proyecto, que no es corto en realidad, porque dura unos 17 minutos. Los cortos de animación suelen ser entre 8 y 10. Ya cuando te pasas de ahí es que se necesita mucho tiempo, muchos recursos, porque no es como la ficción que se hace en el caso de un cortometraje en 4 días. Aquí son meses y meses de trabajo y los costes se disparan, ¿no? O sea, es completamente diferentes. En el hecho, pues eso, es el tiempo y el dinero y la planificación. Y ahí, en base al presupuesto, pues que se determine cómo sacar adelante el proyecto, teniendo en cuenta, por supuesto, la técnica y la especialización de los profesionales. ¿Y tenéis pensado llevar el cortometraje de Mortelli a otros países? Pues a ver, el cortometraje ya lleva un año en distribución. La distribución la lleva el catálogo de CUS del Instituto Valenciano de Cultura, a través de Irene Cubels. Y estamos eso, como te he dicho, acabando el año. Nuestro cortometraje, como ya he comentado al principio, el director quería hacerlo pues en vez de con un idioma inventado, con un idioma real. Entonces teníamos dos versiones. Tenemos la versión en valenciano, que es la que ha tenido la distribución nacional, y la distribución en habla inglesa americana, que es la que he tenido a nivel internacional. Entonces, el corto tiene ya distribución internacional y ha estado en diferentes países. De hecho, hemos sido premiados en un festival pequeñito y tenemos dos nuevas selecciones que todavía no podemos decir, pero que siguen ahí aupando a nuestro proyecto. Entonces, estamos muy contentos. Creo que es la razón de ser al final de todo proyecto, su distribución. Desde luego. Daniela, entre las funciones de la coordinación de producción está el gestionar la cesión de derechos internacionales, ¿correcto? Más que la sesión de derechos internacionales, ya te digo que una parte de mi trabajo estaba muy centrada en conseguir la autorización de derechos para utilizar marcas, que en este caso son los clearance, ¿no? Entonces, la película Robot Dreams
Era una película que pretendía ser muy realista y en ese sentido aparecían y aparecen, vamos, muchas marcas reales y con las que estamos muy familiarizados, pero tenía el componente de que era una película de época y en muchos casos las marcas ya era muy difícil como seguirles la pista, entonces eso fue un trabajo bastante de chinos. Afortunadamente el tiempo de la producción de una animación que es en años, más que lo que es una ficción, que puede ser años también, pero que lo que es el rodaje se concentra en menos tiempo, pues tuvimos bastante tiempo para poder hacer estas gestiones, pero fue, sí, es un trabajo bastante de investigación y de seguimiento, porque además eran básicamente marcas en Estados Unidos. Ujú. Muy bien, hacemos otra pausa y enseguida volvemos. Desde APA queremos presentaros una gran novedad, APA Producciones, una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Si quieres estar informado de lo que sucede en el sector audiovisual, sigue el blog de nuestro socio Rodrigo Espinel, produccionaudiovisual.com. Allí encontrarás todas las novedades de la industria del cine y la televisión de nuestro país. Continuamos con nuestro podcast especial de animación. Una de las posibles claves de las historias de animación es que sean atractivas tanto para niños como para adultos. ¿Cómo veis el futuro de la industria de la animación en términos de tecnología? Esto para todos. Bueno, yo desde mi punto de vista, que no soy una experta en animación, digamos, creo que, o por lo menos siento que la animación para mí siempre fue como no sé si llamarlo género, que era como menos visible, ¿no? Y yo ahora siento que la animación está muy visibilizada y se empieza como a hacer mucho más en función de animación en cuanto a premios, etcétera, etcétera. Entonces eso es como, creo que tiene un muy buen futuro, vamos. Es mi percepción muy personal. Manuel, ¿tú qué Sí, opinas? A nivel de tecnología, la animación siempre ha sido el early adopter, siempre ha sido quien tecnológicamente ha ido por delante, incluso creo que narrativamente eh, los, hay muchos directores en películas de animación que ofrecen mucha más frescura y novedad, ¿no? En el caso, yo creo que Alberto Mielgo es un ejemplo muy... por tanto, al final, todo lo que ayude a favorecer el proceso y hacer que voces como la de Pablo Berger o la de Alberto Mielgo o la de Sergio Pablos o Rodrigo Blas u otros puedan avanzar mucho mejor, ¿no? Lo Ujú. que sí creo que es un problema es que hemos estado muy centrados en trabajar España como un país atractivo para venir a rodar o venir a hacer animación y digamos todo lo que es hacer servicios es una maravillosa autopista, pero lo que es la producción independiente y el generar IPs, pues cada vez es más complejo. Y en cuanto llegas a un tamaño de proyecto, muchas veces te interesa más convertirlo en extranjero, en tu propio país, y yo creo que eso necesita de una reflexión importante.
Sí. ¿Vosotros qué opináis, Miguel y Bea? Sí, yo, o sea, desde mi punto de vista, a ver, las obras de animación creo que están funcionando bastante bien. Lo que es la inversión respecto al retorno, tanto en taquilla como en venta de derechos internacionales. Entonces, yo pienso que, o sea, al final está menos en crisis que el resto del cine, teniendo en cuenta que la crisis es continua. O sea, llevamos 40 o 50 años en crisis, entendiendo crisis como cambio Sí. constante, no como un problema. Ahora pienso que hay mucho hueco todavía para la animación adulta, ¿vale? Porque tradicionalmente la animación se entendía como dibujos para niños y la animación es mucho más que eso. De hecho, estamos llevándonos muchas alegrías con la animación adulta española en los últimos años. O sea, que Ujú. es un sector que está en ebullición y empieza a reconocerse como puntero en otros países, al margen de Francia, Japón, Canadá, estos países que siempre han estado ahí, ¿vale? Pero creo que estamos asomando la cabeza y cada día asoman nuevas voces. Y luego, por último, a nivel tecnológico, claro, está el reto de la inteligencia artificial, que es un desafío importante, o sea, pues una oportunidad, una amenaza, en función como lo queramos entender, pero que es una realidad que nos viene de golpe y que hay que adaptarse a ella, hay que saber utilizarla y hay que saber poner ciertas barreras. Entonces, o sea, para mí esos son aspectos que cada uno llevaría 18 podcasts. Ya, pero ¿la estáis aplicando o tenéis pensado aplicar la inteligencia artificial en vuestros proyectos? Siempre se ha aplicado la inteligencia artificial, ¿vale? Primero porque Ujú. la inteligencia como tal generativa no existía, ¿vale? Ni sigue existiendo y sigue sin existir. No deja de ser un algoritmo que reproduce, pero a la hora de, o sea, lo hemos utilizado montadores en FX, en VFX, en imagen real, siempre se han utilizado programas que facilitan los procesos, ¿vale? Lo que es a nivel creativo, esto ya es otro capítulo aparte, pero vamos, hay muchas herramientas que se utilizan y igual que antes, imagínate, para presentar un dossier para ayudas, antes utilizábamos Google para rastrear imágenes, buscar referencias, hacerlas, ahora las generamos nosotros con IA. ¿Vale? O sea, Ujú. digamos que es para construir un mood board, ¿no? Pues básicamente es lo mismo. Pienso que hay una buena oportunidad y que no debemos desaprovecharla. Lo único es cuando empiezan a convivir distintas tecnologías, el ver cómo las encajamos, ¿no? Pero bueno, la realidad está ahí y hay que saber aprovecharla siempre y cuando no atentemos ni contra los derechos de autor ni contra la autoría, ¿no? Porque nos podemos nosotros mismos autoliquidarnos. Sí, saber utilizarla con criterio y con principios, desde luego. Para eso están ahora promoviendo normativas y leyes, ¿no? Desde Europa y desde todos los países. De momento nosotros somos muy artesanales. Enrique Gato y nuestros socios Nico Maggi desde Lightbox, pues nos gusta mucho que las personas a las que trabajen más que la inteligencia artificial de momento, y aunque no cerramos las puertas a nada, pues de momento estamos trabajando de la misma forma que hemos hecho siempre. Lo que sí que hemos cambiado es que en los primeros tadeos estábamos todos debajo del mismo techo y desde la pandemia pues el teletrabajo se ha impuesto y hace que cada uno pues a veces trabaje desde su sitio y aunque tengamos muchísimas reuniones y muchísimas puestas en común y que estemos encima de todos los procesos, sean las máquinas las que están debajo del mismo techo y las personas pues cada vez estén más bajo el techo de su propia casa, ¿no? Si bien continuamos haciendo reuniones, continuamos haciendo encuentros de equipo con periodicidad semanal, con el número de jefes de equipo para avanzar porque creemos que es muy saludable y que es mejor para todos los procesos. Pero de momento no hemos hecho utilización de la inteligencia artificial porque creemos que con los recursos que tenemos y con las capacidades de los equipos, pues es mejor. Si bien es claro que es una puerta que se abre y que seguramente pues nos ayudará en otros aspectos en el futuro. Manuel, ¿qué opinas tú sobre esto de la inteligencia artificial? Es un proceso, es una herramienta, igual que ahora usamos procesador de textos. Digamos, es una ola que no la podemos parar con las manos y digamos que entre
cuando tú tienes una animática hasta que tienes el acabado final es un proceso tedioso y todo lo que podamos simplificar y permitir que los artistas sigan desarrollando, incluso acometer proyectos más ambiciosos, yo creo que es bueno. A nivel de proceso me interesa mucho y yo creo que en unos años habrá cambiado mucho, pero yo siempre soy un optimista compulsivo. Bueno, hay que saber adaptarse, ¿verdad? Cuando empezaba Internet parecía que iba a ser un monstruo que nos iba a comer a todos, pero mira qué bien nos ha ido. A ver, yo empecé con el Bosque Animado, que fue en el 2001, la primera película de animación por ordenador de Europa, y yo creo que hicimos algo imposible porque no sabíamos que era imposible. Y en eso, pues al final hay que seguir. En la animación los procesos cambian constantemente, lo vas cambiando y al final, si lo tomamos como una herramienta, hay que empezar a utilizarla y sobre todo intentar hacer películas más ambiciosas, tanto artísticamente como comercialmente. Para eso utilizar esa herramienta. Muy bien, has dicho una frase muy bonita. Hicimos algo imposible porque no sabíamos que era imposible. Me parece maravilloso. Bea, ¿quieres aportar algo sobre la inteligencia artificial? Pues es verdad que yo estoy también poniéndome un poco al día sobre la inteligencia artificial porque me parece fascinante. Es verdad que puede ser una herramienta muy útil para determinados proyectos o acciones, pero bueno, creo que los que nos somos un poco más del área no digital, nos va a costar más que los que vienen detrás. Pero bueno, yo creo que al final, en el caso de la creación de productos, pues tenemos que tener en cuenta un poco la creación de historias, porque hay veces que en el caso de la animación nos centramos muchísimo en la técnica, pero las historias, pues bueno, se quedan un poco en segundo plano o no se sabe muy bien al público que se dirige. Y bueno, está bien lo que antes decía Miguel, ¿no? De las nuevas producciones que se están haciendo dirigidas al público adulto. Pero bueno, el general, los espectadores también tienen que ser conscientes de que la animación no es solo para los menores, ¿no? Porque ya ha habido casos en los que padres con hijos se meten en determinadas películas que no son para niños y eso hay que tenerlo muy claro y hay que educar también al espectador de en que la animación es muchísimo más que algo para niños. Muy bien. ¿Y tenéis algún proyecto entre manos que podéis contarnos? Esto para todos, vais contando lo que podáis decir, ¿no? Ahora mismo tenemos un proyecto que llevamos trabajando desde el 2016 en animación, pero una animación en este caso 2D, que hemos hecho en Blender y que tenemos la suerte de poder anunciar de que tendremos la premier mundial en breve, el 11 de junio, en el marco incomparable del Festival de Cine de Animación Internacional de Annecy, en competición, en la sección Contre-Champ, y que eso, pues que el 11 de junio estaremos presentando ahí. Se llama Mariposas Negras. Es una película de David Baute, un director con una amplia experiencia dentro del mundo del documental, pero que nos pareció que la mejor manera de explicarla era a través de la animación. Y de hecho es un cuento, es una fábula basada en historias reales que nos cuenta pues la historia de tres mujeres de distintos puntos del mundo que se ven obligadas a cambiar de hábitat y de lugar de vida hasta descubrir pues que realmente todos se debe al mismo motivo y el motivo pues es el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? Entonces seguimos la historia de Tanit, de Shaila y de Valeria y sus viajes a distintos puntos lejos de su lugar de origen y su lucha por la supervivencia en un mundo que se ha hecho más difícil pues debido a estos efectos climáticos. Es una película trabajada en Blender que hemos hecho con muchísima pasión y muchísimo cariño desde Canarias y desde Barcelona, y que bueno, y que esperamos que pueda llegar a las pantallas también de España después del verano. Pues digamos que el 10 de junio estreno otra producción que en este caso se llama The Glassworker, no es una película española, es un precioso anime pakistaní, una historia que es como un doctor cibago hecho en anime. Y nos hace mucha ilusión hacer el estreno mundial en Annecy, ¿no? Además que, digamos, habiendo ganado el premio del jurado con Arrugas y Buñuel en el laberinto de las tortugas, pues a ver si continúa la racha. El reto es alto, ¿verdad? Mantenerse Sí. ahí. Muy bien.
¿Y vosotros? Hay mucha competencia y buena. Sí, sí. Daniela. Yo he vuelto al mundo de la imagen no real y eso estoy empezando con un proyecto en Bilbao que está como una fase muy inicial y bueno, todavía no se puede contar mucho, pero eso, en imagen real he vuelto. Muy bien, Miguel y Bea, ¿algo que podáis contar o no podéis adelantarnos nada en Sí. qué proyectos Yo, estáis? yo en mi caso, y tengo suerte de no competir en la misma sección que Cristóbal, porque si no nos quitaría el premio del jurado. Bueno, aparte de la presentación de Nancy de Rock Bottom, llevamos tiempo ya desarrollando, llevamos como 2, 3 años desarrollando otro proyecto que es una coproducción internacional con Colombia que se llama Desechable, que ha tenido muy buenos Proyecto apoyos, precioso. de las cuales uno de nuestros mentores fue Cristóbal, con lo cual, ¿qué va a decir del proyecto? Sí. Es un proyecto muy Lo es. artístico, una historia muy madura, muy social, un antihéroe que, bueno, hemos empezado ya con la animática, tal y como comentaba antes Daniela, que es lo bonito de esto, ¿no? O sea, que primero se hace el montaje y luego se desarrolla la animación, porque cada segundo son muchos miles de euros. Entonces, el montaje lo estamos cerrando ahora y empezamos el proceso de animación después de verano y en 2 años más o menos esperemos que vea la luz, si no morimos en el intento. Este es un proyecto muy ambicioso porque aparte mezcla distintas técnicas, 2D, 3D y realidad virtual y un poco lo que comentábamos antes de la obsolescencia de la tecnología, ¿no? O sea, que es muy rápida en animación. Por ejemplo, todo lo que habíamos planificado hacer en realidad virtual lo hemos dejado para el final porque ya empezamos a detectar que muchas de las técnicas que utilizamos ya están en desuso y se han incorporado otras. Entonces, la parte, digamos, más tradicional, la animación 2D, es por la que empezamos y la parte de realidad virtual nos esperamos al final porque dentro de 2 años las técnicas que se utilizarán serán distintas a las que tenemos en la actualidad, ¿vale? Para un poco salir con el mayor nivel de innovación posible. Qué interesante. Bea, ¿tú puedes contar algo de los proyectos en los que estás o estás en el mismo con Miguel? Bueno, yo estoy acabando ahora mismo un cortometraje de ficción que llevaba también trabajando bastante tiempo y bueno, con Miguel también tenemos proyectos en conjunto, pero ahí vamos, poquito a poco. Poquito a poco, muy bien. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué valoráis de formar parte de APA como asociados? ¿Qué es lo que más valoráis? La verdad es que es un placer formar parte de APA como asociados porque nos da muchísimas cosas. Yo valoro mucho la comunicación, la transparencia informativa de todas las cosas que ocurren, la capacidad también de conectar pues con otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros, pero que a lo mejor estaríamos más distantes o más en el anonimato cada uno y que gracias a APA pues tenemos ese contacto directo y también sentir eso pues que existe una comunidad de técnicos y de productores y de directores de producción y de personas que estamos pues eso dentro de los distintos ámbitos de la producción haciendo un trabajo y eso yo creo que es muy importante para poner en valor lo que hacemos y también para poner la comunicación entre nosotros que nos ayuda para poder resolver cosas. Yo en mi caso Hombre, valoro mucho la gran actividad que hay dentro de la asociación. O sea, antes en otras ocasiones he pertenecido a otras asociaciones que son como menos activas y me gusta que APA está siempre como generando encuentros, información, los grupos estos de WhatsApp con los que nos movemos también y que siempre también como que te pones en contacto con tus compañeros y desde una manera muy de soporte también. Entonces, yo creo que eso es lo que valoro y me gusta de APA. Muy bien. Manuel, Y, ¿ibas a lo- y hablar? luego, y luego también, sí, yo creo que está muy bien que se explique, digamos, cuáles son los distintos puestos en un departamento de producción, que son muchos y que son variados. Como decía Daniela, pues todo lo que podemos compartir entre todos, ¿no? Que haya mucha variedad y este podcast es prueba de ello. Y yo creo que igual que los guionistas dicen de eso de que las películas no se escriben solas, pues las películas yo creo que no se producen solas. Y ahí yo creo que habrá que empezar a mirar también el tema
esos créditos de productores que al final no producen. Pero es otro tema que habrá que tocar en algún momento, porque muchas veces los que generamos los proyectos y los que los acompañamos durante todo eso, pues tiene que quedar claro cuál es el rol de cada uno, ¿no? Muy bien, te invitamos a otro podcast de APA si quieres para que los expliques tranquilamente. Y Miguel y Bea, ¿qué valoráis vosotros qué es lo que más valoráis de formar parte de APA? A mí lo que más... Bueno, habla. ¿Hablo yo? Sí, bueno, sí que es verdad que a mí lo que más me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no estamos en la capital, no estamos ni en Madrid ni en Barcelona. Entonces, de alguna forma, APA nos ayuda un poco a tener unas nociones ¿sabes? O sea, no estar completamente desinformados y estar actualizados de muchas cuestiones que de otra forma mejor no nos llegarían, ¿no? Por la comunicación, como bien ha dicho la compañera, el tema no solo de las redes sociales, que sois muy activos, pero sino el WhatsApp, el Telegram. O sea, para mí el Telegram, por ejemplo, es súper importante y muy llamativo, aunque yo no soy muy de utilizar Telegram, pues con vosotros como que me hacéis utilizarlo y bueno, también me parece súper interesante el hecho de la incorporación de nuevos compañeros, ¿no? Con la parte junior, que creo que pone también en valor nuestra profesión, que creo que somos los menos entendidos o los pocos entendidos, y al final como que somos el pilar importante para sacar adelante los proyectos y creo que todavía somos grandes desconocidos. Muy bien. ¿Miguel? Sí. Yo echo de menos poder asistir a alguna de las comidas de Navidad porque siempre coinciden unas fechas complicadas. Por ejemplo, aquí también en la Comunidad Valenciana, como siempre las ayudas se retrasan tanto, estamos siempre hasta el 31 de diciembre básicamente preparando ayudas y cerrando ejercicios. Entonces, de verdad que me gustaría asistir porque nunca he asistido y a través de Jota principalmente siempre me ha dicho que me pierdo lo mejor. Al margen de eso, daros la enhorabuena por todo lo que hacéis. La verdad es que la información es exhaustiva, variada, y luego me gusta mucho todos los seminarios que montáis. Nosotros hemos seguido alguno de controller, o sea, pienso que a nivel formativo también hacéis una buena labor para dar a conocer un poco la actualidad, ¿no? Un poco o las principales necesidades que tenemos. También la charla, el podcast que hicisteis o la presentación que hicisteis sobre el nuevo convenio de técnicos, pues nos genera muchas dudas a los productores. Entonces, vamos, animaros a seguir haciéndolo. Creo que lo estáis haciendo muy bien y sois de una gran ayuda para los técnicos y productores de este país. Pues muy bien, muchísimas gracias con estas bonitas palabras. Nos despedimos y enhorabuena por esos proyectos de animación que tantos años cuesta sacar adelante. Y bueno, para el resto, pues nos vemos en el próximo podcast de APA. Hasta pronto. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.